Aló, aló, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Amor, Sanación y Magia. Mi nombre es Paola de la Férica y hoy te tengo un tema muy interesante y un poco diferente respecto de lo que seguramente has escuchado por ahí. Hoy vamos a hablar acerca del ego, pero vamos a ver más bien la evolución del ego, obviamente qué es, pero cómo ha ido evolucionando y por qué es importante para nosotros como seres humanos y no tanto caer en estas frases de que el ego es malo y el ego te quita lo espiritual y el ego lo satanizamos, ¿no? La verdad es que no es así. Yo siempre he dicho que el ego nos puede ayudar de muchas formas, pero ahora entiendo que más bien es el impulso del ego, porque el ego, que ahorita les voy a decir ya más adelante qué es, el ego nos va a provocar ciertas reacciones, ¿sí? Pero mi interés es más que nada que conozcamos este desarrollo del ego a través del tiempo y para qué nos sirve o por qué nos sirve en esta evolución de la humanidad, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar diciendo qué es el ego. El ego, desde una perspectiva espiritual, no estamos hablando desde una perspectiva psicológica, porque tendrá otra descripción que sí yo creo es muy parecida, pero bueno, más enfocado en la parte espiritual, el ego es esta parte individual de cada ser humano. Es el yo, ¿sí? Yo pienso, yo tengo estas ideas, yo las llevo a cabo, yo tengo libertad. Y pues tú eres otro yo, eres otro ego, eres alguien separado de mí. Y ahí es donde entra el conflicto de si estamos trabajando por la espiritualidad y todos somos uno, ¿por qué entonces me voy a separar de ti? Pues es parte de, ahorita les voy a explicar más adelante lo de la evolución del ego. Pero tenemos que dejar claro que el ego es lo que nos hace como individuos y el ego es también nuestra parte mental, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, ¿sí? Y mis pensamientos y los tuyos no van a ser los mismos, aunque sean parecidos, no son los mismos. Es la libertad que tiene cada ser humano de ser quien quiera ser aquí en la Tierra. ¿Sí? Estamos en el mundo terrenal, estamos en el planeta Tierra, donde existe la dualidad, es una de las leyes, la ley de la dualidad, y claramente ahorita el ser humano está despertando a una nueva fase de esta evolución del ego, pero seguimos teniendo la dualidad. Entonces, aunque estamos trabajando para llegar a más conciencia, donde hay más unidad, como lo es la quinta dimensión, aún estamos aquí, por lo que el ego sigue jugando un papel muy importante y trae consigo esta libertad de ser tú mismo, trae consigo muchas cosas buenas. Las voy a mencionar ahorita más adelante. Pero en general, esto es el ego, es esta mente, esta individualidad de ser cada quien quiere ser. Pero esto no siempre fue así. En el pasado, cuando estábamos en otra etapa de la evolución del ego, no había libertad de ser lo que cada quien quería ser, como lo estamos ahorita. Y ahí es donde entra este tema de la evolución. Pero antes de eso, aclaremos que somos seres espirituales, ¿sí? Si escucharon por ahí el episodio de El Yo Superior, podemos poner al Yo Superior como un ejemplo. Imaginemos que está la fuente creadora, la fuente divina, Dios, como tú le quieras decir, y de ahí se empiezan a generar estos o a despegar estos susurros de luz o de energía, y cada uno de estos susurros empezó a formar un yo,
¿sí? Seguimos conectados a la fuente, sí, pero empezó a formar yo superiores, bueno, que en ese momento solo eran energía, pero de ahí esa energía empezó a encarnar una y otra vez, y así ese primer susurro se convirtió en el yo superior de todas esas encarnaciones. Es decir, hoy por hoy, tú sigues siendo ese yo que salió de la fuente, y si tú quieres y trabajas, puedes tener toda esta información y todos estos recuerdos de tus vidas pasadas y todo lo que realmente viniste a hacer en esta vida, y te puedes ayudar de eso. Eso es el yo superior, ¿ok? Entonces, somos seres espirituales que se despegaron de la fuente, como este aliento o este susurro, y conforme fuimos encarnando y reencarnando, y de acuerdo a la evolución del ego, pues fuimos formando ego, porque en nuestras primeras encarnaciones no había ego, porque no era la etapa, bueno, sí había, pero era un ego más emocional del cual ahorita vamos a hablar. Sí, pero este ego que hoy conocemos y que tenemos este concepto de que es malo y tal, realmente empezó en una época, que ya les voy a decir cuál. Entonces, dejar en claro que somos seres espirituales que se despegaron o que salieron o que se expulsaron de la fuente para empezar a encarnar en este planeta, porque hemos tenido encarnaciones en otros planetas, ¿verdad? Pero hablando solo de esta, pues así empezó. Sin embargo, tenemos la idea desde la ciencia, con Charles Darwin y su teoría de la evolución, que el ser humano pues es materia, ¿no? Es algo orgánico que a partir de esa materia orgánica se desarrolla, evoluciona y entonces va desarrollando un cierto tipo de espiritualidad. Pero no así desde la antroposofía, que nos dice que somos seres espirituales y que a partir del espíritu es que entonces nace la materia. Empieza en el momento en el que reencarna o encarna, empieza la materia orgánica. Aquí, porque les digo, ya teníamos en otros planetas y en otras esferas, pues también otras encarnaciones, pero aquí. Entonces, esa es la diferencia desde un punto de vista y otro punto de vista, ¿ok? Para que lo tengamos claro. Ahora, como les decía, el ego es energía masculina, es la razón, también es el tener como las cosas en orden, en forma, seguir, por ejemplo, las reglas de las cosas, tener como este poder personal, esta autonomía, pero sin ser, o esta libertad sin ser libertinaje, como que toda esta energía masculina es, digamos, mantenernos en orden, ¿sí? Eso también es el ego. Ya les había comentado en el episodio anterior que el ego vive en el plexo solar. El plexo solar es energía masculina. El chakra sacro, que es el segundo, uno antes del plexo, es energía femenina. Sí, pero nosotros estamos ahorita en el plexo solar, donde, digamos, en esta era estamos viviendo desde el ego, ¿sí? Desde el ego mental. El ego mental. Por eso vemos también muchos temas de guerra, muchos temas de poder político, de todo lo que tenga que ver con tener el poder, porque esa es la parte negativa o del otro lado del ego, ¿verdad? La parte que nos lleva al extremo negativo del ego. El querer tener siempre la razón, el querer tener siempre el poder,
todas estas personas que abusan de su poder. Por eso lo vemos mucho, porque estamos viviendo en la era del plexo solar, del ego intelectual o mental. ¿Ok? Bueno, entonces el ego vive en nuestro plexo solar y ahorita estamos viviendo aquí y lo que estamos tratando de hacer es pasar a la energía del chakra corazón, que es el que sigue del plexo solar. El chakra corazón es la parte de sí ser unidad, de tener amor, de tener compasión, de tener paz, pero habremos debido integrar los dos anteriores, bueno, los tres anteriores. Pero especialmente hablando de energía femenina y masculina, debimos haber integrado los chakras anteriores o las energías anteriores de emoción y, bueno, más bien de ego emocional y ego intelectual para poder compaginarlos en el chakra corazón. Sí, por eso hoy en día vemos a todas estas personas pues despertando la conciencia, tratando de hacer un mundo mejor, trabajando con ángeles, siendo sanadores, todas estas personas que se dedican al ámbito espiritual o al ámbito energético, esotérico, de sanación y demás, desde cualquier punto, o sea, también, por ejemplo, psicólogos, médicos, incluso que empiezan a utilizar otro tipo de herramientas fuera de la medicina convencional, etcétera, ¿no? Todo esto se ve, ¿por qué? Porque vamos buscando y estamos pasando en esta nueva era a comprender o a manejar la energía del chakra corazón a través del amor, de la unidad, etcétera. ¿Sí? Entonces, teniendo esto claro, podemos decir que el ego, pues nos está permitiendo vivir una experiencia humana, ¿sí? Y es normal y está bien. Y nos va a brindar muchas cosas positivas. Nos va a ayudar con nuestra fuerza de voluntad. Sin fuerza de voluntad es muy difícil hacer cambios en nuestra vida para nuestro bien. Sin fuerza de voluntad no vas a salir de la depresión. Sin fuerza de voluntad no vas a salir de los problemas. Sin fuerza de voluntad no vas a poder hacer muchas cosas. Por eso les decía que el ego sí nos ayuda. Yo siempre decía, el ego a mí, o sea, yo lo veía antes de conocer esta información y yo pensaba, el ego me ha ayudado, por ejemplo, a que la gente no me pisotee, ¿no? Porque siempre hay gente que va a querer pisotearte y a lo mejor ese ego me producía cierto sentimiento y yo decía, no me voy a dejar y no va a pasar así. Y no porque me fuera a pelear ni mucho menos, pero simplemente entraba una energía diferente a mí como de empoderamiento, así lo definía yo. No, pero es la fuerza de voluntad, el poder personal, el liderazgo. Una persona que no trabaja su energía masculina y llora porque pasó el pajarito y no sé, cualquier cosa, no va a tener desarrollado el liderazgo. No puedes lidiar con gente de cierta índole, que claro que también es el proceso por el cual muchos pasamos. Acuérdense que como es arriba es abajo. Entonces yo les estoy hablando de una teoría del desarrollo y la evolución del ego por miles y miles y miles de años, pero lo mismo pueden hacer ustedes en su vida y ponerlo en este contexto solo de su vida y los años que ustedes han transitado aquí. Es decir, que todos en algún momento pasamos por esta etapa de sentirnos muy vulnerables. Especialmente, y lo voy a cerrar un poquito más, cuando empiezas tu camino espiritual. Cuando te empiezas a desarrollar en lo místico, en lo esotérico. Te envuelves mucho en la energía de sanación, te envuelves mucho en conectar con tu amor, con tu sensibilidad, con tus traumas de la infancia. Entonces te dedicas a sanar, a sanar, a sanar, y eso es pura energía femenina.
pero muchas veces nos quedamos ahí y no llegamos al siguiente punto, que es decir, ok, ya estoy en control, ya puedo controlar mis emociones, ya perdoné, ya sané, ya entendí también cuál es mi fuerza personal. Sí, no tanto el que otros me ayuden, sino yo cómo me voy a ayudar. Yo tomando el control de mi vida, yo tomando la responsabilidad de mi vida y de mis acciones y de mis pensamientos. ¿Sí? Les decía, lo que tiene que ver con depresión, con ansiedad, todo eso son emociones que no están controladas, que están en un desbalance y que hay que aprender a integrar energía masculina, de orden, de tener rutina. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la rutina, pero pues a veces tienes que hacerlo para poner esta parte de energía masculina y no caer en ese tipo de cosas, ¿sí? Por eso es importante siempre evolucionar, siempre estar aprendiendo. Una persona que se casa con una ideología, con una rutina única y la sigue haciendo hace 10 años, pues no, por eso creo que eso fue lo que me pasó a mí y que yo les platiqué ahora en fin de año, pues había una necesidad de cambio, de evolución, de hacer las cosas distintas, de ir más profundo en el aprendizaje, en la enseñanza, en mi trabajo. Sí, es parte de él, evolucionar es parte de. Entonces, el ego nos va a dar muchas cosas buenas, ¿sí? Nos va a permitir también estar en calma, tener claridad mental. Y como les digo, nos puede sacar de estados de ánimo o de cosas complicadas o trastornos como la depresión o la ansiedad, porque ahí ya vas a estar integrando la energía masculina. Por ejemplo, a una persona con este tipo de trastornos o el trastorno por déficit de atención, se le dan rutinas que les es muy difícil seguir, pero es darles orden. Es decir, en esta hoja escribe lo que tienes que hacer para esta actividad. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ¿no? Entonces, eso es ordenar su mente. Eso es ordenar su mente para que ellos puedan tener una rutina y entonces entra esta energía masculina y empieza a transformar como todo lo femenino y llevarlo a un balance. Claro, es un proceso, es difícil, sí, pero tú que ya vas a tener esta información, si sufres de este tipo de cosas, ya sabes cómo hacerlo. Tienes que ponerle orden a tu mente, a tus emociones, a tu vida, para que empieces a integrar la energía masculina. Y hoy en día se escucha mucho de que, ay, es que las mujeres tienen mucha energía masculina, porque hacen esto y porque hacen lo otro. Sí, sí, es cierto. Sí, sí entiendo de dónde viene este tipo de comentarios, porque la mujer se ha vuelto muy independiente y está bien, pero no tienes que dejar de hacer cosas que son necesarias que hagas en tu vida, aunque sean energía masculina, siempre y cuando tú estés en balance, que tengas tu parte femenina, tus emociones bien balanceadas con el hacer con la mente, ¿sí? Es simplemente buscar el balance de ambas energías. Y si se acuerdan, hablamos del balance de las energías en el episodio pasado con el despertar del Kundalini. Si no lo escucharon, vaya. Bien, otra cosa que podemos decir del ego, esto es súper interesante. El ego se encuentra con nosotros en el día a día, ¿verdad? Obviamente. Pero sobre todo cuando estamos despiertos, o sea, pues en tu día, ¿sí? Porque cuando estamos dormidos, vamos al mundo astral, o el mundo de las emociones, o el mundo de los sueños. Es decir, en el astral nos encontramos más con la parte femenina y vamos a conectar mucho con nuestras emociones, ¿sí? Mientras dormimos, pues estamos viajando y
estamos conectando emocionalmente con cosas que hemos olvidado o que el cerebro ha ocultado, todo esto inconsciente, ¿sí? Y es aquí donde se desarrolla mucho la habilidad de lo espiritual. Cuando mucha gente me pregunta acerca de los sueños. Creo que el tema del significado de los sueños fue uno de los primeros temas que de niña a mí me interesó mucho. Y creo que fue de mis primeros libros que me compré. Y me llamaba mucho la atención, pero pues también no tenía mucha más información. Era como que lo primero que empezaba a salir en esa época de cosas espirituales. Y me llamaba mucho la atención. Sin embargo, hoy en día yo creo que, como me preguntan mucho, es que soñé esto, ¿qué significa? Yo creo que uno tiene que encontrar su propio significado y a eso voy, ¿sí? Cuando tú estás en el astral, mientras estás soñando, pues te va a parecer un mundo muy abstracto porque ves cosas bien raras y te aparece un animal y luego una persona y luego soñaste con un compañero del kinder que ni te acordaba su nombre, que me ha estado pasando muchísimo. Yo no sé si a ustedes les ha estado pasando, pero estas últimas 2 semanas, todos los días sueño con personas de hace muchísimo tiempo que si me hubieras preguntado si conscientemente cómo se llamaba fulanito aquel con el que trabajaste, yo no me hubiera acordado, pero en mi sueño me estoy acordando de nombres, apellidos y todo. Muy, muy loco los sueños astrales. Bueno, los sueños lúcidos que he tenido, muy impresionante. No sé si a ustedes también, si también les ha estado pasando en estas 2 semanas, déjenme un comentario para saber, porque sí ha estado la energía bien potente. Pero entonces, yo creo que los sueños los tienes que deducir tú. Y eso lo vas a hacer cuando empieces a desarrollar tus habilidades espirituales, ¿sí? Porque que esto significa esto, pues no va a ser lo mismo para todos. Cada uno tiene sus vivencias, sus experiencias y va a estar conectando con sus emociones, las más recónditas que tengas por ahí. Y es así como se van a crear tus sueños. Y cuando tú desarrollas la clarividencia, la clarisensibilidad, el clariconocimiento, la clariaudiencia, cuando despiertas, aunque tu sueño haya sido muy abstracto, lo vas a entender. Sobre todo, yo te puedo decir que yo los entiendo por cómo me siento cuando despierto. Sí, si me siento preocupada, o si me siento triste, o si lloré en el sueño, por ejemplo. Eso es clarisensibilidad. Pero tú vas a ir desarrollándolo, ¿sí? Porque al principio te parece súper extraño, súper abstracto, y aparecen formas y personas y figuras, y no nos hace mucho sentido. Pero cuando tú conectas con tu parte espiritual, vas a empezar a recordar tus habilidades y a recordar todas tus reencarnaciones y a entender el por qué estás soñando lo que estás soñando. Y conforme te desarrollas, ya no va a haber una diferencia entre estar dormido y estar despierto. Es decir, ya vas a tener el control tanto de tu energía masculina como femenina y vas a reconocer. Y esto es súper, súper, súper interesante porque es lo mismo que practicaban los antiguos toltecas. Esto es un súper tema. Los toltecas sabían que al controlar los sueños que ellos tenían, manifestaban. Ellos creaban su realidad dominando sus sueños. Que todo esto es un tema extenso, es todo un sistema de sabiduría que tenían los toltecas y que aún hoy en día hay información al respecto y supongo que los que sí son descendientes de toltecas pues lo siguen haciendo, ¿verdad? Pero en general es un tema muy extenso y tienen un sistema donde aprenden a entrar
¿cómo se llama? A ver. Bueno, después les digo, pero em- aprenden a entrar o a cambiar de su estado consciente, es decir, despierto, a su estado inconsciente y tiene un nombre. Van a su estado inconsciente, tiene un nombre, representa la luna o representa el mundo de los sueños, y el estado consciente, es decir, el estar despierto, eso representa el sol. Así que aprenden a manejar su estado del sueño y ahí se van encontrando pues respuestas, pero también como herramientas para ir formando sus sueños y así manifestarlos en la realidad. Y es increíble porque funciona, funciona. Y si han escuchado esta palabra del nahual, que por ahí traen mucho en redes sociales, cuando suben alguna mascotita bonita, ellos también como que dentro de sus sueños se conectaban con su nahual, que es como, pues, ¿qué les digo? Tótem, animal, que los representa a ellos, ¿no? Es como este poder interior, algo así. Pero sí es súper interesante, entonces no estamos muy equivocados al pensar que el mundo astral tiene mucho poder, muchísimo poder, ¿sí? ¿Cómo vas tú entonces a poder tener un control sobre esta parte, sobre la parte astral? Pues a través de la meditación y otras prácticas donde aprendas a balancear las energías, ¿sí? Así vas a poder ir recordando quién eres, de dónde vienes, tener contacto con este primer susurro de que se despegó de la fuente que eres tú. Y conforme practicas, pues en un lapso de tiempo que será diferente para cada quien, ya no vas a encontrar diferencia entre estar dormido o despierto, sino que esas habilidades espirituales las vas a tener siempre, que es lo que pasa también con la meditación. O sea, la meditación al principio, pues tienes que sentarte y tomar respiraciones y tener la espalda erguida y demás, ciertas posiciones, ciertas músicas o frecuencias. Y al final la verdad es que no tienes ni siquiera que estar en ninguna posición de nada, vives en un estado meditativo todo el tiempo. Entonces, es así como puedes desarrollar estas habilidades espirituales para poder entender tus sueños. Ahora, hablando un poquito y volviendo al tema de los toltecas, no quiero saltarme esto para que vean la importancia. Bueno, pues sí, porque son nuestros antepasados. El último Tlatoani, que fue pues el que se rindió ante los conquistadores, hablando del Imperio Azteca, que fue, o sea, estos conquistadores pues fueron los que acabaron con el Imperio Azteca. Él tuvo un sueño y precisamente en este sueño, pues él vio la caída del Imperio Azteca. Por eso se rindió. Por eso le dijo a su pueblo que se rindiera y que guardara todos los secretos, que guardara toda la información de su cultura, y que 500 años después el Imperio Azteca resurgiría. Y yo les pregunto, ¿en dónde está México en este momento? Ay, me pongo chinito porque me encanta. México está en lo más alto de la música. Spotify, número 1, México. Todo el mundo está volteando a ver a México. Somos de los mejores países para el turismo. Estamos top en música, en arte, en política también, aunque no nos guste y aunque muchos no estemos de acuerdo con muchas cosas. Nunca habíamos tenido a un presidente, y no lo estoy defendiendo. No quiero hablar mucho de política, pero yo, por lo menos, yo nunca había visto a un presidente que supiera tanto de México, que se interesara tanto por las antiguas civilizaciones,
y que verdaderamente supiera y le emocionara, porque siento yo que así es, todo este tema, ¿no? Y como realmente resguardar y defender a México. No soy defensora, solo estoy poniendo el contexto de lo que yo sé y he visto. Y se los dejo de tarea para que lo piense, nada más. Entonces, pues los aztecas y los toltecas tenían todo este tema de los sueños que yo creo que podemos aprender un poco de ellos o mucho y verdaderamente desarrollarnos a través de estas técnicas y profundizar mucho más en lo que nos dejaron para saber del mundo espiritual. ¿Ok? Bueno, también volviendo al tema de cuando nos separamos de la fuente, pero nos separamos sin separarnos, es decir, sale un hilito para la reencarnación, pero seguimos estando conectados con la fuente. Entonces, conforme nos separamos de la fuente, se fueron creando pues las primeras civilizaciones, ¿sí? Y esto es lo que se le conoce como la caída. Cuando nos separamos de la fuente, que eso lo pueden ver en muchas teorías, en el libro, por ejemplo, de Un curso de milagros, hablan de eso. Nos separamos de la fuente y empezamos a caer y se empieza a formar el ego. Pero, como les digo, hay como una evolución del ego. Entonces, conforme vamos cayendo o separándonos de la fuente, vamos más y más conociendo a nuestro ego. Y como ahorita ya llegamos al punto máximo, en esta época llegamos al punto máximo y más bajo de conciencia, ya ahorita con la nueva era, que también les mencioné por ahí, que pues a partir de la pandemia ya empezamos a trabajar mucho más, pues ya vamos a ir en ascensión, es decir, ya no estamos en caída, sino en ascensión y el ego se va a ir transformando y lo vamos a ir transmutando por miles y millones de años hasta poder regresar a la fuente otra vez, ¿sí? Pero por ahora, pues sí, llegamos al punto más bajo y apenas estamos empezando a trabajar en llegar a la siguiente parte donde ya solo hay unidad y el ego se transforma en otra etapa. Y bueno, por eso ahorita estamos viendo que la nueva humanidad, tú y yo, y muchos que están escuchando y muchos que se dedican a este tipo de cosas, pues estamos tratando de llegar al chakra corazón y de con amor poder elevar al planeta hacia esa nueva ascensión. Esto no quiere decir que el ego que tenemos sea malo, porque ya dije de qué nos sirve, ¿verdad? Nos sirve simplemente para transitar la tercera dimensión, donde estamos ahorita, y nos sirve porque nos va a dar la individualidad para luchar por lo que necesitamos, ¿sí? Cuando estamos en evolución, cuando digo que estamos en evolución y queremos llegar al amor y queremos llegar a la unidad, no podemos entender el concepto de lo que es amor y es unidad si no tenemos ego. Hay por ahí una frase que dice, no puedes conocer el cielo si no has conocido el infierno. Y estoy súper de acuerdo. Sí, es simplemente que tienes que conocer un extremo para poder apreciar el otro, porque uno sin el otro no es nada. No puedes conocer la luz
si no tienes el concepto de obscuridad. Lo mismo sucede, no puedes conocer la unidad, el amor, si no conoces el ego. Por lo que el ser humano tiene que vivir con ego y tiene que desarrollar el ego a través de varias fases o etapas para poder llegar a la unidad. Los seres humanos deben de trabajar el ego. Por ejemplo, para los cambios, si vamos a temas políticos o a temas de la historia, en épocas muy antiguas, sí, y lo podemos ver en películas, ¿no? Donde los esclavos, solo había unos cuantos que mandaban. Bueno, me voy más atrás. Antes, las personas no tenían como este tema de bien y mal dentro de sí mismas, ¿sí? En épocas de los griegos, por ejemplo, o cualquier tema donde hubiera dioses. Bueno, sí, vamos a hablar de muchos años antes, ¿no? Las personas le daban su fuerza a los dioses. Es decir, ok, ya sabían que si hacías algo que pues no estuviera dentro de las reglas, el dios fulanito te iba a castigar. Uh-huh. Y entonces eso venía del exterior. El bien y el mal venía de un dios. ¿Sí? Conforme fue pasando el tiempo, ya se bajó mucho más a los políticos, ¿verdad? O a las personas con poder. Entonces, bueno, los esclavos sabían que tenían que seguir reglas, no tenían de otra y tenían que hacer lo que decían los dueños, porque si no les iba mal, ¿no? Entonces no había este poder personal. Y para que hubiera cambios como la democracia, por ejemplo, pues las personas tuvieron que haber trabajado tanto tiempo, tantos miles de años, el ego, pasando de una etapa a otra, porque insisto, al principio era un ego que era más sintiente o emocional. Pero la democracia llega con el ego intelectual. Cuando por muchísimo tiempo la humanidad trabajó el ego, entonces empezaron a decir, oye, yo también tengo libertad, yo también necesito libertad, ¿sí? Yo también necesito votar, yo también necesito vivir dignamente, también necesito alimento, también necesito trabajar porque ya, o sea, mi esposo no le alcanza, entonces yo como mujer también quiero. Todo eso fue llegando gracias al ego y a la individualidad, al yo. Entonces no está mal. Sí, claro que también tiene sus connotaciones negativas. El racismo, el clasismo, todo esto. Pero son cosas que tienen que pasar para conocerlas y transformarlas como un alquimista transforma en oro. Entonces vamos a transformar el ego, pero en amor y en unidad. Así que es parte del proceso. ¿Ok? Ahora, hablando de las 3 fases de la evolución del ego, que es súper interesante, pues la humanidad hasta ahorita ha pasado por 3 fases, según la teoría antroposófica. Primero, como ya les dije, vamos a recordar que la teoría científica de Charles Darwin, que es pues la que hasta el momento, digamos, tiene más auge, nos dice que el hombre proviene de materia y a partir de ahí desarrolla sus facultades espirituales, pues por sus creencias, ¿no? Pero desde la antroposofía el hombre existe antes de la materia, más bien existe conciencia antes que la materia orgánica o el cuerpo del hombre, ¿sí? Existe conciencia y la evolución de esta conciencia cuando se desprende de la fuente hace que se forme una materia.
¿Para qué? Para reencarnar en esta esfera o en este planeta. ¿Sí? Bien, la primera fase entonces es el alma sintiente o el ego, es la evolución del ego, pero se le llama el alma sintiente. Las primeras civilizaciones como Lemuria, si han escuchado hablar de Lemuria, que es la civilización más antigua, que claro que la historia científica no nos dice eso, pero bueno, esta primera civilización, pues eran seres totalmente inocentes, muy cercanos a la fuente, muchísimo, muy cercanos a la fuente. Eran súper inocentes, no había culpas, no había penas, no había ego. Es por eso que aquí la gente, como estaba muy en contacto con su espiritualidad, especialmente con la clarividencia y la clarisintiencia, o la clarisensibilidad, así se llama también, pues había mucho contacto con seres que hoy en día pues ya fueron relegados a cuentos de hadas, pero en esas civilizaciones había muchísima sabiduría, había dragones, había hadas, todos convivían perfectamente felices, aprendían como a, a conectar con los elementos, o sea, todo era tan lindo y tan inocente y tan perfecto porque no había maldad. Vivían en esta época del alma sintiente, totalmente conectados con su verdad, con su energía femenina, con sus habilidades psíquicas. Y hoy por hoy, muchas personas dedicadas a esto, a este tipo de cosas esotéricas, espirituales, pues están muy en contacto o incluso son reencarnados de allá, de Lemuria, y, y están conectando mucho con esta energía, lo cual está muy bien. Pero nosotros ya tenemos otra misión, ya no podemos ser tan inocentes ni tan solo emociones, ya debimos haber integrado la segunda fase de la evolución del ego, que es el alma intelectual o pensante. Y el alma intelectual es algo que tiene que ver pues con la mente, claro está. Conforme pasó el tiempo y la civilización de Lemuria cayó, que cabe mencionar es parte de la evolución y fue parte de la evolución, sí que triste y todo, y pasaron cosas tristes, pero era parte de, o sea, claramente es parte de la evolución. Entonces las siguientes civilizaciones adoptaron cada vez más el concepto de el ego. No es que lo adoptaron, sino que era también parte de la evolución. Entonces fueron creando más y más ego, una mente más pensante, más individual. Y esto lo podemos apreciar, por ejemplo, en la civilización de Atlantis, que aunque seguían teniendo muchísimo contacto espiritual y muchísimos sus dones, pues también ya habían desarrollado más la mente en cuanto a ciencia, por ejemplo, porque había mucha tecnología que nosotros ahorita pensamos que es lo nuevo, pero no, esto ya existía. Por eso también hay muchas culturas alrededor del mundo que tienen muchas teorías conspirativas sobre que si seres de otros planetas les daban información y les ayudaron a construir sus pirámides y a mover sus piedras gigantes y que en algunos dibujos, ¿cómo se llaman estos? Pinturas rupestres, pues hay indicios de platillos voladores y todo esto, porque claro que había mucha tecnología en Atlantis, muchísima. Lo que estamos viviendo ahorita no es nuevo, ¿sí? Solo que en aquel momento todavía estaba más, aunque empezaba a notarse más la energía masculina y pensante y racional y científica y todo esto
de tecnología, que es energía masculina, aún así seguían estando en una energía muy espiritual, seguían teniendo mucha capacidad espiritual. ¿Sí? No fue hasta el siglo V antes de Cristo, con el imperio griego y después el romano, que la humanidad pasó a la evolución o a la etapa más bien del alma intelectual. Sí, poco a poco fue integrándose el ego, hasta que en estos imperios se centra se centra el alma intelectual, que esta es la segunda etapa del desarrollo del ego. Aquí la política, el poder, la riqueza ya empezaban a apoderarse, ¿no? Obviamente fue un proceso de siglos y siglos y siglos, y pues ya no era tanto darle importancia a lo espiritual, sino que empezó a ser más a la mente, a lo que cada hombre piensa, a lo que yo quiero, más individualista, ¿sí? Y así fue por mucho tiempo, mucho tiempo. Y es a partir de la llegada de Juana de Arco en 1402, que creo que es su fecha de nacimiento, que la evolución del ego se posa en la fase del alma consciente. Y fíjense, ahorita tendremos unas 2 décadas, bueno, en realidad, siempre ha existido como personas trabajando en la parte espiritual. Si nos vamos 100 años antes, siempre ha habido o cientos, o en este caso, ¿cuántos años van? Muchísimos. Siempre ha habido como personajes que trabajan desde el tema espiritual, pero es aquí cuando se marca en 1402 con Juana de Arco que pasamos a la fase del alma consciente, que aún nos encontramos en ella, ¿sí? Aunque todavía nos encontramos con el ego, estamos trabajando para transmutarlo. Por eso les decía en el episodio anterior lo del despertar del Kundalini, o sea, estamos en el plexo, pero tenemos que pasar al corazón, ¿sí? Y es ahí donde se empieza a despertar el Kundalini. Y conforme vamos avanzando más arriba en el Kundalini, pues más conscientes nos hacemos de que no hay tal cosa como la separación. Pero eso nos va a llevar un proceso, ¿sí? Y hay una última fase, que de esta no vamos a hablar porque creo que no la vamos a comprender, pero hay una última fase que es ya, ahora sí que ya estar con la fuente, de nuevo, ¿sí? Pero todo esto que hemos platicado nos permite darnos cuenta que el ego no es malo, es parte del proceso de la evolución del ser humano y tenemos que comprenderlo. Que lo estamos viviendo con mucha fuerza ahorita, precisamente por el tema de ir hacia la unidad. Pero aún así, todavía nos sirve para todo esto que mencionamos, para tener liderazgo en tu vida, para tener orden, para hacer las cosas, para tener poder personal, para hacer tus tareas, para lo que sea. Es la parte masculina que tenemos que integrar. Si tú eres una persona que solo piensa en cosas materiales y que solo quiere como yo soy súper orden en mi vida y yo controlo todo y nunca me vas a ver llorar y yo no me voy a abrir a ser vulnerable ni voy a hablar sobre mis sentimientos y nunca me verás llorar, estás completamente en la polaridad masculina y nunca vas a despertar. Bueno, no voy a decir nunca, pero... Y si por el otro lado tú estás en depresión, estás en ansiedad, eres una persona sumamente vulnerable, que dejas que
que cualquiera te pisotee, o simplemente no se tiene que ver tan dramático. O sea, puede ser, por ejemplo, que no tengas ni voz ni voto, que siempre dejas que los demás, tu familia, tu marido, tus padres, opinen por ti y te digan qué hacer. O si todo se lo dejas a tu psicólogo, todo se lo dejas a tu médico, todo se lo dejas a tu terapeuta, todo se lo dejas a que los demás hagan por ti, estás completamente en el otro extremo. Tienes que ver cada cosa que haces en tu vida y tratar de balancear ambas energías, masculina y femenina, para que tú estés física, mental y emocional, por lo tanto, espiritualmente en balance y puedas ver con claridad más allá de lo mundano. Sí, al final de eso se trata. Se trata de un balance, se trata de apreciar las cosas con la verdadera esencia espiritual. Entonces, no, si alguien te dice que es malo, por ejemplo, que te enojes, es que no está mal que te enojes. Es parte del ser humano. Si te enojas y hieres a alguien, pero pides perdón, pero tratas de remediar la situación y tratas de llegar al balance, ya está. Pero si solo te quedas en el enojo, en el enojo, en el enojo, o solo te quedas en el sentirte una víctima, vas a ir a extremos de enfermedades, tanto físicas como mentales. Sí, no vas a poder vivir una vida digna, creo yo es la palabra, sino que vas a estar simplemente en los extremos. Entonces es muy importante que sobre todo hoy en día nos demos cuenta en dónde estamos parados, que si el ego se nos está presentando ahí ante nuestros ojos, por todo lo que está pasando energéticamente y planetariamente, pues lo puedas tomar, lo puedas integrar y puedas empezar a trabajar en ese balance. Porque sí va a haber mucha gente que te puede ayudar, pero al final una parte es solo tuya. ¿Ok? Bueno, pues con esto vamos a cerrar este episodio que espero que te sea de mucha ayuda, que puedas integrar esta información, que puedas pensarla, que puedas compartirla, comprenderla y llevarla a la práctica, porque lo que deseamos es ser mejor todos los días. Y aunque tú a veces y yo también a veces tengamos retroceso en el aprendizaje o sintamos que damos 3 pasos para atrás, siempre va a haber otro día en el que podemos ser mejores. Cada mañana te lo puedes decir a ti mismo, hoy quiero aprender algo, hoy quiero ser mejor en algo, pero sobre todo, más que aprender cosas externas, que está muy padre y es muy divertido y nos gusta mucho aprender cosas nuevas exteriormente, pues también hay que darle mucho amor a nuestra mente, a nuestras ideas, a nuestro intelecto y a nuestro corazón. Así que espero que sea tu caso y pues a seguir aprendiendo y mejorando. Yo me despido, soy Paola de la Férica y nos vemos en el próximo episodio. Chao.